Bueno, buenas tardes, buenos días. Aquí vamos. Yo soy Jazmín Adler. Bueno, estoy grabando esta presentación desde Buenos Aires, Argentina, y la idea de esta exposición breve es compartir con ustedes de forma más o menos sucinta algunas ideas en torno a la escena de las artes electrónicas en Argentina, un ámbito que vengo estudiando hace varios años, y ahí voy a compartir enseguida pantalla. Una escena que vengo estudiando y que me ha presentado a lo largo de ese proceso también algunas dificultades epistemológicas que precisamente también me gustaría compartir con ustedes, dado que justamente esta presentación se inscribe en este eje que han designado objetos de estudio, dedicado a las investigaciones empíricas, ¿no?, en el terreno de las artes mediales. Y bueno, cuando para mi tesis de doctorado empecé a examinar la historia de las artes electrónicas en Argentina, me encontré con una primera dificultad que tenía que ver con la escasa documentación o la relativa escasa documentación sobre muchas de las obras, exhibiciones y curadurías que habían tenido lugar en este territorio, ¿no? Esto me impulsó a implementar metodologías alternativas que me permitieran reconstruir justamente esto, ¿no? O sea, una escena de la que había muy poco material disponible. Entonces, además de, bueno, compartir enseguida las posibilidades, digamos, o los caminos que este primer obstáculo digamos, impulsó en mi investigación, también quería empezar haciendo foco en estas dificultades, porque creo que también hacen a estos desafíos que muchas veces nos encontramos en el terreno digamos, en el campo de investigación de objetos de estudio contemporáneos, ¿no? O sea, no solamente la dificultad para investigar objetos de estudio cercanos, en un sentido tanto de espacio como de tiempo en mi caso, sino también bueno, la dificultad para poder abordar estos objetos partiendo de las categorías artísticas, las categorías estéticas canónicas, y por lo tanto la necesidad de acuñar y también desarrollar, implementar otras categorías, otras nociones y otras herramientas epistemológicas, metodológicas para poder encauzar estas pesquisas, ¿no? Entonces, en mi caso particular, en lugar de atenerme a una cronología lineal tradicional a la hora de pensar esta historia de las artes electrónicas, decidí implementar un trabajo, entre comillas, ruinológico de la escena, retomando la noción de ruinología o ciencias de las ruinas, sugerida por Giorgio Agamben en este ensayo que es Signatura Rerum sobre el método, donde Agamben propone justamente este abordaje teórico-metodológico como una definición posible del método arqueológico de Michel Foucault, pero recuperando también algunos postulados de la arqueología filosófica kantiana, ¿no? Entonces, a lo largo de mi investigación, uno de los objetivos que me propuse fue precisamente ¿no? Realizar una ruinología de la escena de las poéticas electrónicas en Buenos Aires. Finalmente no hice foco en todo el territorio argentino porque era demasiado extenso, sino que me concentré en la escena porteña, a través de este rastreo arqueológico de la emergencia de toda una serie de obras, pero también eventos y artistas y curadores y guiones curatoriales y espacios de exhibición y diferentes clases de plataformas dedicadas a la investigación, la producción y la exhibición de estas prácticas artísticas ubicadas en las convergencias del arte y la tecnología, en algunos casos también del arte, la ciencia y la tecnología. Y este proceso de investigación estuvo también de forma bastante estrecha, conectada con la idea de la ruina, porque justamente tuve que ir poniendo en relación toda una serie de vestigios de la historia de las poéticas electrónicas en Buenos Aires, que fui recabando a través de un trabajo exploratorio
arqueológico, ¿no? En gran medida. Y considerando que en muchos casos, bueno, casi no había material disponible, era lo que recién comentaba, tuve también que, por ejemplo, hacer entrevistas a distintos referentes de la escena, tuve que compilar a la vez, bueno, relatos y recuerdos sobre obras, sobre muestras, sobre eventos, que además después tenía que ir poniendo en relación entre sí y contrastar para confirmar que no hubieran contradicciones. Tuve que ir recabando materiales bueno, que no estaban presentes directamente en los archivos, mismo en los archivos de las instituciones donde aquellas exposiciones habían tenido lugar, y que pude tener finalmente acceso a estos materiales gracias a que, bueno, era documentación que había sido guardada por esas personas que estaba entrevistando, bueno, documentos guardados en sus computadoras, en sus bibliotecas. Así de repente pude tener acceso a materiales como por ejemplo flyers, exposiciones. Acá están viendo un flyer de una muestra que se llamó Sensorial Mediática, que fue una muestra que designaron como muestra de artistas multimedia, un proyecto llevado adelante por Eduardo Imasaca con la participación de distintos artistas, y donde, bueno, ya aparecían no solamente instalaciones u obras de video, tal vez algunos de los formatos más conocidos en ese momento, sino también otra clase de proyectos designados bajo categorías bastante curiosas, ¿no? Como por ejemplo la categoría de audio-arte, reuniendo una serie de proyectos bastante asociados al territorio que hoy designaríamos como arte sonoro, o slides experimentales, bueno, videoproyecciones, ahí aparecen algunos de los términos que formaron parte de esta muestra, y donde la idea era justamente trabajar en torno a la idea de la casa tomada, ¿no? Una casa tomada, porque Eduardo Masaca también venía de vivir en Europa y había estado en contacto con toda la movida de las casas tomadas precisamente, y la actividad artística que muchas veces suceden en esos contextos, y entonces hablaba de esta necesidad de dar inicio a la actividad de espacios específicamente dedicados a instalaciones que todavía no son parte del circuito de las galerías por el temor de los montajes, ¿no? Y ahora voy a volver sobre esto porque uno de los ejes que me ha interesado investigar tiene que ver precisamente con estas relaciones de tensión entre el circuito de las artes tecnológicas, podríamos decir, o de las artes electrónicas, y el circuito del arte contemporáneo más hegemónico, o al menos el circuito del arte no tan familiarizado con este tipo de prácticas artístico-tecnológicas. Entonces, bueno, aquí el flyer, mismo Eduardo Imasaca me llevó a compartir también algunas anotaciones que él había hecho a partir del evento, anotaciones manuscritas, ¿no? Con algunas de las percepciones que habían surgido, que le habían surgido y que había escrito a partir de la exposición, algunas ideas que habían surgido para la presentación también de estas obras, ¿no? Materiales muy particulares, y a esto me refiero también con esta investigación más como de corte arqueológico, ¿no? Trabajando a partir de las ruinas. Estos eran vestigios que habían quedado del evento y que casualmente el organizador había guardado, ¿no? Bueno, lo mismo, en este caso, una captura de pantalla de una de las primeras muestras virtuales que se hicieron en la escena de Buenos Aires, allá por el 2006, 2007, 2008, en el CESEBA, el Centro Cultural de España en Buenos Aires. Esta fue una iniciativa llevada adelante por Gustavo Romano, quien en ese momento había sido el fundador del Media Lab del CESEBA en el 2004, y entre el 2004 y el 2008, que fueron los 4 años, periodo en el cual él estuvo a cargo de la coordinación del Media Lab, llevó adelante este tipo de, digamos, diferentes tipos de actividades vinculadas a promover estas convergencias del arte y la tecnología en Buenos Aires. Esta fue una de ellas, fue la creación de una sala virtual en la página del CESEBA, y entonces a lo largo del tiempo fue organizando diferentes muestras virtuales, reuniendo obras de NetArt y bueno, distintas obras digitales a las que se podía ingresar directamente desde esta página. Por ejemplo, itinerarios y souvenirs fue una de ellas, selección de obras de NetArt y CD-ROMs. Acá pueden acceder al listado de las obras, ¿no? de los artistas. En todos los casos eran artistas iberoamericanos. Y bueno, esta particularmente en realidad tuvo lugar un poco antes, en el 2005. Posteriormente incluso se llegó a publicar un libro con los textos curatoriales de las diferentes muestras organizadas en esta sala virtual,
Y este también es un material al que pude acceder gracias a la gentileza de Gustavo, digamos, porque es una captura de pantalla que el artista tomó de lo que era el sitio web del CCB en ese momento, porque después, bueno, fueron cambiando los diseños y esto se perdió, ¿no? Entonces, gracias a estas screenshots que me compartió Gustavo, fue posible acceder a las características de la página web en ese momento y también poder, bueno, examinar o observar el modo en que estas diferentes exposiciones eran presentadas, estas distintas curadurías eran presentadas en la sala virtual, y el tipo de acceso, ¿no? y de recorrido que se le proponía al usuario al ingresar a estos sitios web. Otro ejemplo también es, bueno, gacetillas de prensa, ¿no? Esta es una gacetilla para Bellas Artes Digital, que fue una muestra de arte digital organizada en el Museo Nacional de Bellas Artes en octubre del año 1999. Esta es una gacetilla que me compartió Rodrigo Alonso, quien trabajó en la curaduría de la muestra junto con Jorge Glusberg, quien en ese entonces era el director del Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, en Buenos Aires. Y esta es una muestra que bueno, se organizó en el marco de un evento realizado por SIGGRAPH, y de esto directamente no hay ninguna documentación en el archivo, en la biblioteca del Museo Nacional de Bellas Artes. Está solamente la mención de que este evento sucedió, porque forma parte del listado de eventos que tuvieron lugar en ese mes o en ese momento de 1999, pero pude tener acceso a la gacetilla gracias a que Rodrigo Alonso la había guardado, ¿no? y la pudo compartir. Muy interesante por otra parte, porque bueno, es una manera fue una manera de también poder tener como acceso a estas percepciones, ¿no? sobre la escena del arte y la tecnología en estos años clave del pasaje del siglo XX al tercer milenio, ¿no? Esta idea de los albores del siglo XXI, que es la primera frase de la gacetilla, estaba apareciendo también en otras notas de prensa, en textos curatoriales, en artículos que acompañaban o describían aquellos proyectos artísticos y curatoriales organizados en este momento, ¿no? Y en torno también a estas nociones asociadas a la expansión de Internet, de las tecnologías digitales, la interactividad, la globalización, ¿no? La cibercultura, como algunas palabras clave que funcionan también como un termómetro de los imaginarios de la época. Bueno, para poner en relación estos vestigios, de los cuales he mostrado solamente unos pocos ejemplos, tomé como eje las relaciones entre la escena de las artes electrónicas y el arte contemporáneo, desde el boom digital de los años 90 hasta la contemporaneidad más reciente. Y una de las cosas que pude observar, y que me gustaría también, bueno, eventualmente poder conversar con investigadores e investigadoras chilenos y chilenas para ver si de repente hay coincidencias con respecto a la escena en nuestro país vecino, pude observar que en la década del 90 esa novedad encarnada por las nuevas tecnologías provocó una cierta fascinación, una cierta glorificación tecnológica en la escena porteña, que no contribuyó con la integración del circuito de las poéticas electrónicas al circuito del arte contemporáneo hegemónico, e incluso me atrevo a decir que fue haciendo que la escena se fuera conformando como un nicho cada vez separado, ¿no? Con sus propios referentes, sus propias instituciones, sus propios espacios de exposición, poco a poco, sus propios curadores, artistas, etc. Y por su parte el arte contemporáneo fue siendo cada vez más asociado con búsquedas que tendieron más bien al terreno de lo conceptual, ¿no? Conceptual entre comillas, mientras que las poéticas electrónicas quedaron sobre todo circunscritas o más que nada ligadas a las nociones de novedad, de futuro, de innovación, de invención. Es decir que en los 90 empieza a gestarse como un interés bastante fuerte por la exploración tecnológica desde la propia praxis artística, que de a poco va generando la emergencia de una escena que de a poquito fue ganando autonomía. Y para comentarlo brevemente, de hecho antes de los años 90 todavía estas escenas no estaban escindidas. Podemos hacer un relevamiento de algunos de los eventos que cruzaron arte y tecnología previos a los años 90, por ejemplo,
la muestra de arte y cibernética del CAIC, la primera muestra de arte por computadora en Argentina, del 69, y ahí, bueno, se ve cómo todavía las escenas no están separadas, ¿no? O sea, es una muestra en la que artistas que no tenían ninguna, o digamos, no tenían demasiada vinculación con el universo tecnológico, investigan las posibilidades creativas ofrecidas por un software con la asistencia de ingenieros y técnicos de la ORT y de la UBA, y desarrollan estas imágenes por computadora que luego se presentan en la Galería Bonino, que tampoco era un espacio vinculado al arte y la tecnología, ¿no? Si bien el CAIC sí había sido fundado como este centro que tenía la voluntad de establecer relaciones cada vez más fluidas entre prácticas artísticas, el entorno social y los medios tecnológicos, de todas formas tampoco es que era un centro privativamente dedicado a las artes tecnológicas, ¿no? Sino que las relaciones entre el arte y la tecnología, por ejemplo, las vinculaciones específicas entre el arte y la cibernética, era una de las tantas líneas de investigación que permitían al centro dar impulso a estas relaciones interdisciplinarias que tanto le interesaba fomentar precisamente en estos confines del arte y la comunicación, ¿no? Pero donde también tenían lugar diferentes ciencias que se inscribirían, podrían ser inscritas en el terreno de las ciencias humanas y de las ciencias sociales también. Entre el boom digital y los comienzos del tercer milenio, digamos que las artes tecnológicas que fueron más allá del video, por momentos logran intersectarse con la escena del arte contemporáneo, que no hacía énfasis en la exploración tecnológica, pero en otras etapas estos circuitos permanecieron bastante diferenciados, ¿no? Acá podemos ver de estos intentos de creación de un circuito autónomo, la aparición de algunas iniciativas independientes, como por ejemplo la plataforma Fin del Mundo, fundada por Carlos Trilnik, Belén Gache, Jorge Aro y Gustavo Romano, como esta plataforma que buscaba ofrecer un panorama del arte actual desde Argentina, y entonces reunió diferentes obras realizadas en internet, y entonces ingresando a la plataforma, el usuario, el público, quien quisiera, podía tener como una aproximación general a los diferentes proyectos que estaban teniendo lugar en la escena cuando todavía no habían sitios que reunieran, ¿no? Digamos, que los pusieran en relación. En ese sentido, como estrategia que buscó centralizar esta clase de obras, ha sido realmente significativa. El sitio estuvo activo hasta el año 2009, que fue hasta el momento en que se siguió cargando información. Actualmente, bueno, quedó con la forma original, como ahí se indica, hasta el año 2009, pero bueno, sigue el sitio ahí disponible para ser recorrido. Nos encontramos también en este periodo post-boom digital, ¿no? Con algunos intentos de legitimación, es decir, de inscripción de las artes electrónicas en los circuitos más consagrados. Uno de ellos, por ejemplo, tuvo que ver con la labor fundamental de Graciela Tacchini, quien ya en el 97 había creado un ciclo de arte electrónico en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, donde en el auditorio había proyectado diferentes obras vinculadas a estas convergencias del arte y la tecnología, y ella luego en el 2000 es convocada para crear la categoría Arte Electrónico en el Salón Nacional, que es esta categoría que a lo largo del tiempo fue cambiando, y hoy bueno, es designada en asociación con la idea de los otros soportes, las instalaciones, ¿no? De nuevo esta idea de todo lo otro, ¿no? De todo lo que no termina de cerrar en ninguna de las categorías tradicionales. La situación cambió un poco hacia el 2004, cuando el nacimiento, digamos, cuando asistimos al nacimiento de algunos programas específicos en instituciones especializadas, como por ejemplo el Espacio Fundación Telefónica o el Centro Cultural de España en Buenos Aires, que son instituciones que empiezan a dar lugar a la conformación de esta escena de las artes electrónicas como un circuito independiente que, según fui viendo, tendió a consolidarse hacia el 2008, ¿no? O sea, en el 2004 empiezan a aparecer algunas de estas iniciativas. Hace un rato mencionábamos, por ejemplo, el Media Lab del CECEBA, y algo de esto se consolida hacia el año 2008,
Acá están viendo una imagen de una obra de Mariela Yeregui, Proxemia, una obra que se exhibe en la Fundación en el espacio Fundación Telefónica en el 2005, y que fue una obra premiada en la categoría de proyecto multidisciplinario experimental en el premio Mamba Fundación Telefónica, que ha sido un premio muy importante también en la escena argentina para impulsar la producción de esta clase de obras. En el caso de Mariela se trataba de una instalación mecatrónica interactiva, integrada por estas esferas provistas de una fuente lumínica, y esa luz iba cambiando de color en la medida en que las esferas se iban desplazando por una sala oscura y chocaban contra los límites de la sala de exposición, o colisionaban las esferas entre sí, o chocaban contra una persona que atravesaba la oscuridad del espacio. Les decía que la otra institución, hace un rato la adelantábamos, ¿no? Ha sido el CECEBA, y el CECEBA, que ya había creado su Media Lab en el año 2004, hacia el 2008, ya en la gestión de Emiliano Causa como nuevo coordinador del Media Lab, quien reemplaza a Gustavo Romano ese año, crean, junto también con Matías Romero Costas, el laboratorio de producción. También un laboratorio dedicado a albergar diferentes proyectos seleccionados, como si fuera una especie de incubadora de proyectos, y a lo largo de ciertos meses en el año se les daba la asistencia necesaria, además del financiamiento económico, además de los recursos económicos, para poder concretar esos proyectos que luego fueron exhibidos. Y esta fue una iniciativa que se hizo anualmente entre el año 2008 y el 2011, y que también fue realmente muy significativa para dar lugar a diferentes clases de obras que fueron apareciendo en la escena, ¿no? O sea, instalaciones interactivas, proyectos vinculados al ámbito del arte sonoro, obras robóticas, algunas otras obras más ligadas al ámbito de la performance, proyectos escultóricos que de repente incorporaban medios y herramientas tecnológicas en diferentes instancias de sus procesos de creación y de producción, bueno, entre otros ejemplos. Y sucedió que entre los años 2011 y 2013, tanto Telefónica como el CECEBA, que fueron las dos instituciones especializadas por excelencia, ¿no?, en estos cruces del arte, la ciencia y la tecnología, experimentaron algunos cambios institucionales que terminaron generando la desaparición de estas instituciones especializadas tan centralizadas. Y bueno, luego en el momento, si llega a haber un momento de debate, podemos como ahondar un poco en esto que tal vez está siendo descrito con cierta síntesis, ¿no?, porque tampoco es mi deseo hacer un video demasiado largo, pero sí tal vez comentar que durante la última década empezó a configurarse un nuevo panorama que está caracterizado, que viene estando caracterizado por un fenómeno más bien de atomización, digamos, de iniciativas, la aparición de nuevos espacios, de nuevas iniciativas de producción y de exhibición, y también la consolidación de algunas instituciones que ya venían existiendo y que empezaron a ganar más protagonismo en la escena porteña. Algunas de ellas siguen existiendo y otras lamentablemente fueron emprendiendo nuevos rumbos en estos años, lo cual también da cuenta de que se trata de un panorama bien dinámico. Y creo que en este panorama nos encontramos con algunas nuevas instancias de cruce, ¿no?, entre estas escenas, entre la escena de las artes electrónicas o tecnológicas y la escena del arte contemporáneo más hegemónico. Acá podríamos mencionar varios ejemplos de iniciativas curatoriales recientes. Una de ellas es Simbiología, prácticas artísticas en un planeta en emergencia, que es una muestra que está en este momento montada en el 6º piso del CCK, del Centro Cultural Kirchner, en Buenos Aires, curada por distintas personas en un equipo curatorial coordinado por Valeria González. Y en esta muestra hablo de instancias de cruce, ¿no?, porque esta es una muestra en la que se presentan muchas obras argentinas, son más de 150, si no me equivoco. El título de la muestra juega con la idea de simbología, ¿no? Está, digamos, si sacamos la I que está en itálica, la idea de simbología como una noción
fuerte, ¿no? Para la historia, de la teoría de las artes, la historiografía, ¿no? De la historia del arte, y por otra parte la noción de simbiosis, ¿no? Del ámbito de la biología, como aquella noción que designa las relaciones establecidas entre las distintas especies. Y acá particularmente en esta muestra lo que se plantea a partir de la asociación de la noción de simbología y de simbiología es pensar a través de este corpus de obras en diferentes relaciones posibles entre la noción de humano y de no humano en una época que identifican como de crisis planetaria, ¿no? Esta idea de un planeta en emergencia, y entonces es una muestra que reúne diferentes obras que de distintas formas plantean alternativas a los modelos dominantes de conocimiento, de acción, de creatividad y demás. En este caso, bueno, pueden entrar a la página web y ver el recorte de obras, y es interesante, ¿no? Porque hay obras que son totalmente ajenas al desarrollo, digamos, a la convergencia del arte y la tecnología, y otros proyectos que se inscriben directamente en ese territorio. Entonces creo que es una iniciativa curatorial potente para pensar estas nuevas instancias de cruce, ¿no? De solapamiento entre los circuitos. Bueno, tal vez ya para cerrar y no hacerlo mucho más largo, pero terminar compartiendo una cuestión que tiene que ver con la documentación, ¿no? Con la documentación de este tipo de prácticas, que bueno, fue el punto de partida precisamente, la dificultad para acceder a algunos fuentes documentales, ¿no? Y materiales que eran importantes para poder desplegar la investigación, y cómo esta escasez, en definitiva, o esta limitación terminó motivando otras estrategias. Si pensamos que la documentación no es solamente el registro de ciertos hechos, sino la pensamos también como inscripción eventualmente de procesos, o sea, no solamente como una actividad retrospectiva, sino también como una actividad que puede ser pensada como una actividad prospectiva. Creo que es importante trabajar en este diseño de metodologías alternativas que nos permitan abordar estas prácticas tan escurridizas como son todas estas obras y prácticas y modos de hacer que se ubican en estos cruces del arte y las tecnologías. Creo que la documentación de estas obras, de estos proyectos, artistas, procesos, es realmente un paso importante para poder contribuir con la conservación de las artes electrónicas, y me parece que es importante también ahondar en esta relación intensa que existe, ¿no? Entre la documentación de las prácticas, de los procesos, de los eventos que hacen a una determinada escena, y la construcción de los relatos historiográficos, ¿no? O los modos de articulación, de construcción, de desarrollo y de difusión también de esos relatos, es decir, aquello que ingresa a los discursos dominantes y aquello otro que queda excluido de las narrativas hegemónicas. Bueno, les agradezco mucho por este espacio y continuaremos el intercambio. Hasta luego.